El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a mirar la ley natural del pecado. Para esto vamos a tomar como base uno de los capítulos del apóstol Pablo, autoridad total en este tema, Romanos capítulo 7, verso 25. Romanos 7, 25. Todo el capítulo 7 es poderosísimo, pero vamos a ceñirnos solamente al verso 25. Le animo a que usted, después de toda esta enseñanza, le dedique un ratico a leer y releer este poderoso capítulo que nos habla acerca de la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos adquirido de nuestros primeros padres. Mire cómo dice la palabra de Dios en Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a orar porque sin oración es difícil entender. Dios guía el desarrollo de la enseñanza. Dios abre los corazones y nos ayuda a entender, porque este es un mensaje que viene del cielo. Padre, gracias te damos. Háblanos en esta hora, Dios, por medio de tu palabra. Danos la destreza, Señor, para discernir por medio de tu Espíritu Santo el mensaje que tú has dado a través del apóstol Pablo en este capítulo de Romanos 7. Háblanos al corazón. Enséñanos, Señor, a vencer todas las circunstancias que nos impiden buscar de ti y ser fieles a ti. Muchas gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Sea tu palabra sanando, sea tu palabra abriendo el entendimiento, dando luz en todos aquellos conceptos difíciles de entender. Ilumínanos, te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y muchas gracias. Amén. Muy bien, el apóstol Pablo recibió este mensaje y se lo envió a la iglesia en Roma. Es un mensaje que el Señor se lo dio y hoy nosotros tenemos esta gran oportunidad de compartir, de estudiar, porque nos va a ayudar bastante. Creo que una de las formas de nosotros vivir en victoria espiritual, es entendernos a nosotros mismos. Pero no podemos entendernos a nosotros mismos si no es Dios quien nos muestra cuál es nuestra naturaleza. Es Dios. En el mundo dicen, conócete a ti mismo. Sí, y comienzan, algunas personas, psicólogos apartados de la palabra de Dios, comienzan a hablar acerca de nuestra naturaleza y comienzan a decir cosas descabelladas que no son bíblicas, no están dispuestas por la palabra de Dios. Entonces tenemos que observar con mucho cuidado esa descripción de conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a conocerlo a Él, al Eterno, al Dios que nos salva, si creemos en Él de corazón. Él es quien a su vez, por revelarse a nosotros, nos muestra quién es y cómo somos nosotros. Nosotros le pedimos a Él, Dios, muéstrame mi corazón. Porque es que nuestro corazón es engañoso y perverso. Esa es nuestra naturaleza, así lo dice el Señor. El Espíritu Santo lo está diciendo a través del profeta Jeremías.
El corazón del hombre es engañoso. Incluso muchas personas que quieren ser personas íntegras, quieren tener una palabra precisa, ser palabras sí, que tienen peso. Sus palabras tienen peso. Hablamos de fulano, de sutanita. No, esa persona es muy seria en sus cosas. Pero aún así, su corazón, dice la Biblia, es engañoso. Y además de engañoso, perverso. O sea, cambia y puede volverse maligno. ¿En qué sentido? Bueno, vemos, por ejemplo, una noticia de un hombre, buen padre, buen esposo, buen hijo, que terminó matando a un empleado. Le dio no sé cuántas cuchilladas. Y la gente dice, mírenlo, tan serio que se veía. No. No pensemos que ese hombre es que se volvió malo de un momento para otro o que estaba engañando a todo el mundo. No, solamente salió a flote su verdadera naturaleza y que no es diferente de la de los demás seres humanos. Ese es el punto del tema de hoy. Nuestra naturaleza es engañosa. Nuestra naturaleza tiene que ser transformada y el único que puede transformar esa naturaleza es el poder de Jesucristo, mediante su sangre derramada en la cruz. Una gota de esa sangre roja, brillante, puede redimir nuestras almas, transformarlas para que no sean engañosas nuestras almas y para que no se perviertan nuestros corazones. No hay forma de transformar nuestra vida sino por medio del poder de la sangre de Jesucristo en nosotros. Él nos ha dado un ayudador, al Espíritu Santo, para que Él nos ayude a doblegar esa bestia que hay en cada uno. Solo el Espíritu Santo puede doblegar ese animal que no razona, que no piensa y que ha nacido con nosotros. Usted puede verlo. Un bebé desde muy pequeño comienza a manipular a su mamá, a su papá, a tal punto que si llegase el bebé a tomar el control, oiga, ese bebé de tierno ya no tendrá nada, parecerá más bien un animalito. Entonces, a eso nos estamos refiriendo, a esa naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido todos. Algunos quieren negarla. ¿La psicología sabe qué dijo? Bueno, algunos proponentes de la psicología han dicho, el ser humano es malo, no es malo por naturaleza, el ser humano es así y tiene que aceptarse así. No es que el ser humano es pecador. Lo que pasa es que los religiosos le llaman pecado a la naturaleza real con que nació el ser humano. Por eso es que el ser humano está hecho para lo que quiere, para el placer. Qué equivocados están. No, así no nos hizo Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del eterno Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él no nos hizo con esa naturaleza pecaminosa. Nos hizo a su semejanza. ¿Y sabe qué? Dios es bueno. Bueno y en gran manera. Él es perfecto, santo, puro, justo, misericordioso. No era la intención de Dios que el hombre llegara al estado de maldad al que ha llegado. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia y ruego al Señor que por medio de su Espíritu Santo todos podamos entender, que yo me pueda explicar y que esta enseñanza sea como un parámetro para que nosotros podamos crecer espiritualmente, porque todos estamos en esta lucha.
El mal quiere apoderarse de nuestras acciones, pensamientos, y el Espíritu Santo queriendo apoderarse de nosotros. Nosotros lo cantamos: apodérate, apodérate, Espíritu Santo, de todo mi ser. Pero eso tiene un proceso. ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué robamos? ¿Por qué hablamos mal? ¿Por qué nos levantamos contra Dios? ¿Por qué no hacemos lo bueno? ¿Por qué hacemos cosas malas? ¿Por qué en nuestro concepto individual y personal somos tan buenos en nuestra propia opinión? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso nos lo explica el apóstol Pablo, quien también tenía la misma lucha. Nos lo explica aquí. El Espíritu Santo guió de una forma admirable al apóstol a escribir esta carta, la carta a los romanos. Él escribe esta carta deseando ir a Roma. Él quería ir, pero no había podido ir. Él mismo confiesa que había sido estorbado por Satanás para no ir a Roma. Es que Roma era lo que en ese entonces se conocía como lo último de la tierra, en el sentido de lo súper, lo máximo. Y ya él había ido a muchas partes, pero le faltaba Roma. El asunto es que Pablo no había podido ir a Roma, así que en esa angustia de no haber podido ir, él decide escribir la carta. ¿Y qué carta? Esta carta es la cúspide de la teología paulina. Realmente nos quitamos el sombrero delante del apóstol Pablo, se dejó guiar por el Espíritu Santo. De verdad que es una carta que alumbra mucho, guía mucho esta carta. Damos gracias al Señor por el apóstol que nos dejó esta carta. En medio de todo lo que él escribió de diferentes temas en la carta y todos enfocados a justificados por fe. Ese es el tema de la carta, justificados por fe. El justo juicio de Dios y la justificación mediante la fe en Jesucristo. Y hablando de la naturaleza humana, mira el capítulo que nos deja. Capítulo 7. Bueno, esta fracción de la carta que hoy conocemos como el capítulo 7. Hay algunas verdades muy poderosas que vamos a extraer y vamos a aprender. Primero, hemos adquirido una naturaleza pecaminosa de nuestros padres. Grabemos eso, vamos a escribirlo en la tabla del corazón. Hemos adquirido una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres. Esta no era la voluntad de Dios, pero Dios permitió, porque en medio de todo Dios nos ha hecho como personas con libre capacidad de elegir o libre albedrío. La Biblia, el mismo apóstol Pablo, el apóstol de nosotros, los que no nacimos siendo judíos, nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hay un contraste que pone aquí el apóstol Pablo en capítulo 5, verso 19 de la misma carta a los romanos. Un hombre nos transmitió su naturaleza pecaminosa, pero un hombre, Jesucristo, nos ha constituido justos, siendo Él el justo por naturaleza y nosotros injustos por naturaleza. El Señor Jesucristo nos transfiere su condición de justo a nosotros si creemos y nos mantenemos en su palabra. Esto no es algo definitivo para siempre, amén, no. Esto es algo que se mantiene día a día. No aceptes y no creas que la salvación es para siempre y punto. La salvación es para siempre si tú te mantienes todos los días viviendo en el Señor. La doctrina salvo, siempre salvo, no, así no es. Hay que cuidar nuestro estado de hijos de Dios todos los días.
Nos enseña aquí el apóstol Pablo que por un hombre fuimos declarados como pecadores. Así que todos los hijos de Adán nacieron pecadores. Los nietos de Adán nacieron pecadores. Ellos no fueron hechos así. Dios no hizo al hombre pecador. La Biblia dice en el libro del Génesis que cuando Dios vio todo lo que había hecho, el Señor, así como la persona cuando se deleita en su obra, Dios también se deleitó. Dios examinó todo lo que había hecho, los animales, la hierba, los árboles, todo lo examinó. Y Dios calificó su obra. ¿Y sabe qué? Dios es perfecto, bueno, de manera inexplicable para nosotros. Completo, total es Dios. ¿Y sabe qué dijo Dios? Mi obra, mi creación es buena, muy buena. Tiene 100, la nota máxima, suponiendo que 100 sea la nota máxima delante de los ojos de Dios. Dios dijo, es buena. Y puso al hombre, a quien también vio Dios como algo bueno. Solamente hay una cosa que Dios no vio buena. Solo una cosa. Le animo a recordar. ¿Qué fue lo que Dios no vio bien? Que el hombre estaba solo. Y vio Dios que el hombre estaba solo y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Así que, ¿qué hizo el Señor? Del mismo hombre inocente y puro que Él había hecho, había creado, sacó a una mujer y la puso al lado de Él como su ayuda idónea. Qué lindo es el Señor. Así que de ahí en adelante todo era bueno, maravilloso. Las cosas que nosotros vemos en el día de hoy, por hermoso que veamos un paisaje verde con flores, no alcanza a duplicar en lo mínimo la belleza de la creación que Dios hizo al inicio. Ahora podríamos pensar en ese Adán que Dios hizo, esa mujer que Dios formó, construyó del cuerpo de Adán. ¡Qué maravilla! Pero dice la Biblia que Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, que era Satanás en la serpiente. Y de esa forma, ellos desobedecieron la palabra del Señor. Usted puede leerlo con más detalle en Génesis capítulo 2. El Señor le hizo una prohibición a Adán. Era una prueba. Dios quiere que le amemos, no por la fuerza, sino por voluntad. Y Dios quería que Adán fuera obediente por voluntad, no porque no había forma de pecar. Así que Adán pecó. Su esposa Eva toma el fruto, le comparte a él y los dos caen de ese estado de honra en que Dios los había puesto inicialmente. Se escondieron y Dios desciende, habla con ellos, los llama y les dice cuáles eran las consecuencias de su pecado. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron: la tierra ya no sería igual. Toda su descendencia sería trastornada. Todo cambiaría. Porque ellos dejaron entrar el pecado. Ellos entregaron lo que Dios les había entregado a ellos en sus manos. Ellos se lo entregaron al enemigo. Y de esa manera, Adán comenzó a engendrar a todos sus hijos con esa misma naturaleza pecaminosa hasta el día de hoy. Ya que hemos entendido entonces, el apóstol Pablo llama a esa naturaleza carne. El profeta Isaías le llama iniquidad. Carne, Nuevo Testamento; iniquidad, Antiguo Testamento. La palabra también le llama viejo hombre. Por ejemplo, dice el apóstol aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Recordemos un detalle.
a aquellos que ya son cristianos, que están luchando por agradar al Señor todos los días. Bienvenidos a la lucha. El cuerpo o esa naturaleza carnal está crucificada, pero está viva. Entonces, debemos estar pendientes de que no se quite los clavos, de que no se baje de la cruz. No que tiene una sola mano crucificada, pero la otra mano la tiene suelta ahí para hacer contigo todo lo que quiera. No que tiene un pie clavado y el otro pie lo tiene suelto, no. Esa naturaleza, ese viejo hombre, tiene que estar clavado en la cruz. Porque si no está clavado en la cruz, esa carne, ese viejo hombre, esa naturaleza inicua va a hacer y deshacer contigo. Y te va a hacer pasar muy malos ratos con Dios. Esa naturaleza no es el cuerpo físico. Aclaremos eso. Algunos han entendido que la naturaleza carnal, como el apóstol Pablo quiso llamarla de esa forma, para tener algo a lo cual referirse y que todos lo entendieran. Es la naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. ¿Qué hizo el apóstol? Lo redujo a una sola palabra. Hombre, la carne. ¿Por qué? Porque la palabra carne, en el sentido en que usted y yo entendemos, hablemos de la carne, esa carne que compramos, esa carne que cocinamos, la carne, esa carne roja, bueno, en la mayoría de los animales es roja, esa carne es muy apetitosa y muy buena, sí, cuando hay apetito, pero eso es lo que usa el apóstol Pablo para ilustrarnos a nosotros que así es nuestra naturaleza pecaminosa. Es de este mundo, de esta tierra, y quiere quedarse aquí, y no quiere salir de este mundo, le gusta estar aquí. Ahora, ¿cuál es el puente por medio del cual se manifiesta esa naturaleza pecaminosa? Nuestro cuerpo físico. Pero nuestro cuerpo físico no es malo. Es más, nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro cuerpo, teniendo en cuenta esa naturaleza. Ahora vamos a entrar en algo que de pronto es un poquito difícil de entender, pero el Señor nos ayudará, porque Él es el que nos habla, y el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pablo trata de explicar esa naturaleza en la carta a los Romanos capítulo 7 de la siguiente manera. En primer lugar, somos carnales. Sí, nuestra naturaleza no es como la del Adán que Dios hizo al principio. Nuestra naturaleza es como la del Adán después de pecar. Somos carnales. Todos tenemos una fuerte inclinación a lo malo. Y eso no podemos negarlo. ¿Qué han hecho los psicólogos? Bueno, ya que el hombre es malo, no digamos que es malo, sino que el hombre tiene apetitos y que necesita saciar esos apetitos. El asunto es que esos apetitos son malos ante los ojos de Dios porque Dios no los puso de esa forma dañada. Somos ahora copias, imagen de Dios, pero es una imagen dañada, una copia dañada. Podríamos verlo así. Dice el apóstol Pablo, sabemos que la ley es espiritual, la palabra de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire lo que es vendido al pecado. Vendido al pecado es una fuerte expresión. O sea, requerimos algo y nosotros somos el producto de venta. ¿Qué requiero para yo entregar mi naturaleza, para que mi naturaleza sea satisfecha? Bueno, quiero ver televisión, quiero ver cine, quiero ver, voy a decirlo de una forma un poco más cruda, quiero ver escenas pornográficas. La recompensa es lo que es el producto que me dan a cambio de yo entregar mi carne, de yo alimentar mi carne.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, vendido al pecado. Quiero comer lo que no debo, quiero hablar con quien no debo, estoy a la venta. El diablo solamente ofrece. En realidad, en esta situación, el 80% lo ponemos nosotros. El 20% lo ofrece el enemigo. Él necesita compradores. Y aquí están los compradores. Él vende. Nosotros compramos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa nos empuja al mal. Nos empuja a hacer lo que no queremos, lo que no nos gusta. Es eso. Hay un apetito que la carne tiene y está la persona obligada a satisfacer ese apetito. Y va a entregarse a satisfacer el apetito, pase lo que pase. Aunque después se sienta mal, no debí. Mire, una de las luchas de las personas que ven pornografía, ellos se prometen a sí mismos. Digo así porque la mayoría son hombres. Hay mujeres, pero la mayoría son hombres. No voy a ver más pornografía. Voy a apartarme de eso. Pero cuando el deseo, la carne se levanta, ruge y amenaza y comienza a maltratar a su huésped, vea, la persona termina alimentando ese apetito. Vamos a mirar también cómo se vence, pero vamos aquí a seguir con la explicación que nos está dando el apóstol Pablo. En nuestra naturaleza, no podemos, por fuerza de voluntad, sujetarla. No podemos cambiarla. No, yo antes era carnal, pero ahora soy de otro tipo. No. Es tu naturaleza, es nuestra naturaleza. Pensemos en el gato y el perro. El gato maulla, el perro ladra. ¿Cómo podríamos hacer para que el perro maulle y el gato ladre? ¿Sabe qué? No hay forma, porque la naturaleza de ellos, la constitución natural de ellos es esa. ¿Cómo vamos a obligar a que el perro haga lo que hace el gato y viceversa? O peor, o que el perro se comporte como un ser humano, ya que eso se está dando tanto últimamente. Incluso dicen los especialistas que tratar a los perros o a los gatos como seres humanos les hace daño, los daña. No es correcto tratar a animales como si fueran gente. Y es lo que mucha gente está haciendo, porque no quieren tener hijos. Creo que eso no está bien, y para eso Dios no hizo al hombre, pero hay tiempo de corregir. Entonces, es cuestión de naturaleza. No podemos hacer que las cosas cambien de naturaleza, porque así fueron diseñadas. Su genética los obliga a ser así. Entonces, yo debo entender eso. Somos carnales. Algo más, no entendemos. Dice el apóstol Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que mucha gente, pensé que solamente me pasaba a mí, pero no, a todos. Te prometiste no volver a llegar tarde a un lugar y volviste a llegar. Te comprometiste con tu esposa a no volver a llamar a quien no debías. Te comprometiste con tu esposo a no malgastar el dinero que están tratando de ahorrar y no pudiste. ¿Por qué? Y tú dices, pero si yo me comprometí, pero si yo traté, pero no pude. Tranquilo, tranquila, no lo entiendes. No haces lo que debes, pero haces lo que no debes. ¿Por qué? Porque estás dejando que tu naturaleza, esa naturaleza caída, ese hombre viejo, vamos a decir esa mujer vieja también, se levante y te dé órdenes, porque estás bajo la ley natural del pecado. No has crucificado esa carne porque no has hecho lo que tienes que hacer.
Dice el apóstol Pablo, obligatoriamente necesitamos conocer la ley de Dios. Dice el apóstol, y si lo que no quiero, esto hago, mírelo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque si la ley no existiera, si la palabra de Dios no estuviera, entonces, ¿quién me diría que mentir es malo? ¿Quién me diría que codiciar es malo? ¿Quién me diría que hablar mal de otra persona es malo? ¿Quién me diría que matar es malo? Si hemos sido constituidos pecadores y en nuestro concepto todo lo que hacemos está bien, pero Dios nos ha dejado su palabra precisamente para eso, para que sepamos cómo agradarlo a Él y cómo apartarnos de todo lo que le desagrada a Él, ya que en nuestra vida hemos nacido para agradar a Dios, para servirle a Él. Así, cuando ya yo conozco la palabra de Dios y me doy cuenta, robar es malo. La palabra de Dios es buena porque me muestra que no puedo dejarme seguir, doblegar por la ley natural del pecado que hay en mí. Espero estarme explicando. Así Dios nos ve santos. Increíble, ¿verdad? Dios nos ve santos. Aunque vivimos en una naturaleza inclinada al mal. Pero ¿por qué Dios nos ve santos? Porque dice el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces Dios hace una diferencia. Este es mi hijo y esta es la naturaleza pecaminosa en él. Y Dios nos ve como personas que somos pecadores, pero que estamos viviendo en arrepentimiento. Entonces, aplicar la ley de Dios a todo el mundo no está bien, porque hay gente que vive en pecado, practica el pecado y son pecadores. A ver, ¿entendimos la diferencia? Nosotros somos pecadores arrepentidos. ¿Qué quiere decir? No practicamos el pecado. Nos duele pecar. No queremos ofender a Dios. Pero los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y no les interesa, o no quieren, o no saben, ellos son pecadores, pero no se han arrepentido de su condición de pecado. Y eso los hace diferentes a estos pecadores santos. Espero haberme podido explicar. Yo sé que el Espíritu Santo lo hará mucho mejor y sé que entenderemos mucho mejor porque Él nos explica allá en el corazón y va escribiendo y va escribiendo y va escribiendo en la tabla del corazón para que lo que vamos recibiendo se vaya anotando en nuestro andar diario. Esa naturaleza, verso 18 de Romanos 7, esa naturaleza siempre nos inclinará al mal, siempre. Por eso no te sorprendas, hermana, hermano, tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia. Ay, ¿será que el pastor creyó que yo no lo quería saludar? Ay, ¿será que esto es así? ¿Será que...? Bueno, sé que hay momentos en los cuales no quieres verte pecador, pecadora, pero igual caíste. Bueno, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Yo sé que en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien, yo quiero hacer lo correcto, pero me cuesta. Y hay veces que hago el mal y realmente no sé por qué lo hice. A ver, ¿a cuántos alguna vez les costó? Dijeron, no, estoy pasando una terrible crisis, necesito ayunar. Y te acordaste que ibas a ayunar ya después que te habías comido semejante arepa de queso con chocolate y huevos. Querías hacer algo bueno, querías ofrecerte en ayuno al Señor. Pero esa naturaleza,
está como que fornida, ¿verdad? Hizo que te olvidaras y te acordaste y te sentiste culpable. Bueno, tranquilos, al apóstol Pablo le pasó igualito y es el apóstol Pablo. Mire, en mi carne no mora el bien. Hablando de la naturaleza pecaminosa, no el cuerpo. Hagamos esa claridad. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A ver, vamos a orar. Todo el mundo a orar. Arrodíllense. Y el hermanito se queda arrodillado, dormido, babeando la almohada. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo necesitaba del respaldo de sus discípulos, en especial de Pedro, Jacobo, Juan. Espérenme aquí, oren por mí mientras yo voy y vengo. El Señor Jesús oró aparte porque Él necesitaba hablar con voz audible delante de su Padre Celestial. Y cuando viene, los encontró durmiendo, como decimos por acá, roncando. Ellos, yo me imagino que se sintieron avergonzados, pero no podían estar en pie, sus ojos se cerraban. Otra vez el Señor les advierte y otra vez se va. 3 horas pasaron así. Y pienso en la vergüenza que sintieron, lo mal que se sintieron, pero no podían estar de pie. Sus ojos estaban cargados de sueño. En este caso también tenemos que agregar el hecho de que no era natural que estos hombres que estaban tan acostumbrados a trasnochar y madrugar no pudieran estar de pie, despiertos, apoyando a su maestro. Allí había algo más, pero bueno, dejémoslo allí por el momento. Nosotros somos carnales vendidos al pecado, pero el Señor nos ha dado la forma de salir de esa condición. Ahora, antes nos dice Isaías 59:2, para reforzar esto que estamos diciendo aquí de parte del apóstol Pablo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y yo. Está hablando el Señor. Y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios. Isaías 59:2. O sea, sí es delicado, sí es serio dejarse dominar por la ley pecaminosa que hay en nosotros. Crucificaste la carne. Ay, yo la iba a crucificar anoche, pero me quedé dormido. Entonces vino la carne y se montó sobre ti y te obligó a hacer lo que la carne quería. Comenzó a rugir la carne, te amenazó, si no me das de comer ya, te vas a privar. Y tú le hiciste caso a la carne. Eso, de alguna forma, nos separa de Dios. Es lo que dice Isaías. Ahora, tú sigues siendo hijo de Dios, pero si ese es tu estilo de vida, puedes llegar al final de tu vida tan separado de Dios que no te reconozca. Es muy triste que estas cosas sean realidad. El creyente es una persona de oración y ayuno. Esto no es que yo cuando era joven, yo cuando me convertí, yo oraba y ayunaba. No. Hoy tiene que ser igual, incansable en esto. Porque la carne no descansa. La carne está allí, viva, mirándote. ¡Ey, no me vas a dar de comer! Dios, mire cómo hace Dios. Dios hace distinción entre nosotros, sus hijos, y esa naturaleza que está en nosotros. Dice el apóstol Juan en el 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí ve? No practica el pecado. Pero si es pecador. Sí, es pecador, pero no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ve el Padre cuando nos ve a nosotros tan lindos, bien arregladitos, con cara de inocentes? ¿Qué es lo que ve? Ve la simiente, su Hijo. Ve a Jesús en nosotros. No ve nuestro pecado.
No ve nuestra naturaleza, ve a Jesús. Por eso es que cuando tú oras tienes que decir, Padre, te pido y te pido y te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque Dios no escucha a nadie que no sea su Hijo, Jesús, el que murió en la cruz por nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Esa es. Y tenemos que esconderla a todo dar de nuestro Padre Celestial, para que Él siempre vea a Jesús en nosotros. Pero si Él no ve a Jesús, cuidado y nos fulmina. Dice el apóstol Pablo, hablando aquí acerca de lo que Dios ve. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley natural del pecado, que el mal está en mí. Santo Dios. Este es el motivo, aquí muy rápido vamos a explicar esto. Este es el motivo por el cual, antes de que la Biblia, como usted y yo la tenemos hoy no tenemos excusa, tenemos Biblias en todos los idiomas, tamaños, letras, etc. Pero cuando la Biblia no existía, Dios se valía de la ley natural que había puesto en nosotros, en el ser humano en ese entonces. Por eso es que vemos cosas como Sara entregándole a su sierva a Abraham. Porque es que Sara no tenía la Biblia. Entonces, ¿de qué dependía Sara? De lo que Dios le daba a Abraham. De lo que Abraham entendía de la ley de Dios. ¿Pero qué ley? La ley que Dios había puesto en el corazón de Abraham. Por eso es que vemos casos como David, con muchas esposas o mujeres, concubinas. Porque es que no existía la ley como la tenemos hoy. Y Dios permitía, pero no era su voluntad. Por eso vemos a Elías decapitando a más de 450 profetas de Baal. Ese es el motivo, porque no existía la ley. Pero ya venida la ley, y hablo de la ley escrita, no tienes excusa, ni tú ni yo, para que vivamos pecando todo el tiempo delante de Dios y escudándonos en el hecho de que es que somos pecadores. Tienes que escudriñar la Biblia para que te des cuenta qué le agrada a Dios y qué no le agrada. La ley de Dios es la que revela esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Cuando no había Biblia, bueno, ahí vemos a Noé que se emborrachó. ¿Qué Biblia tenía Noé? ¿Quién le dijo a Noé que quitarse la ropa delante de todos era pecado? Nadie. Porque no existía. La Biblia muestra al hombre su pecado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mire, si a nosotros nos aplicaran la Biblia así, como decimos acá, macho a macho, saldríamos tan mal que no podríamos ni siquiera asomar la nariz al cielo. Pero ¿por qué tenemos entrada en el cielo? Porque es que estamos haciendo lo que de nuestra parte se puede. El resto, ¿sabe quién lo hace o quién lo hizo? Jesús. Nosotros entramos detrás de Jesús. Es Jesús quien nos entra al cielo o nos introduce en el cielo. No es tu capacidad de aprender versículos bíblicos. De nada sirve leer y aprender y estudiar la Biblia si no la vas a practicar. Es más, te condenas más si la conoces y no la practicas. Vamos a resumir aquí de qué manera podemos nosotros convivir. Esta es la forma como yo lo planteo acá. ¿Cómo podemos convivir con esa naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido si no la podemos matar? Imposible. Tenemos que seguir viviendo en este mundo. Tenemos que seguir viendo los pudines, las cosas que nos gustan. Tenemos que seguir viendo cosas y oyendo cosas que no nos gustan. Pero aquí estamos hasta que el Señor lo diga. ¿Cómo puedo yo continuar flagelándome? Haciéndome de un mazo de pitas, cabullas de cuero y azotándome la espalda. Nada, eso no sirve, al contrario. Tampoco es quitándome la vida. Mucho cuidado. El que se quita la vida se va
a la última paila del infierno. Eso no es de Dios. Dios es el que tiene autoridad de dar y quitar vidas. En cambio, dice el apóstol en el capítulo 7, verso 22, según el hombre interior me deleito en la palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios. Tiene que ser tu otra extremidad, la Biblia. Dice el apóstol Pedro que nosotros vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Esta naturaleza se va a acabar? Sí, se va a acabar. El Señor nos va a hacer participantes de su naturaleza divina. ¿En qué sentido? En que ya no seremos pecadores. Pero mientras estamos aquí todavía, procura que Dios no vea en ti tu práctica pecaminosa, sino que vea en ti a Jesús. Por eso dice el apóstol Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, añade diligentemente a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te dejarán estar ocioso y sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, porque sí podemos ser fieles al Señor, conviviendo hasta que el Señor nos tenga aquí, con esta naturaleza, con este vecino que tenemos aquí y al cual debemos debilitar mediante el ayuno y mediante la oración. La carne hay que debilitarla, no alimentarla para que se debilite. En la medida en que esa naturaleza se debilita, tú creces espiritualmente y te haces sensible al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a reconocer que la naturaleza que tú has prometido darnos es real y que se hará rema en nuestra vida ese día que el Señor Jesucristo nos levante de la tumba o venga por nosotros. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.